Bienvenidos a Pura Vida Saludable, el podcast donde cada día aprendemos algo bueno para la salud. Tips de alimentación, ejercicio y descanso para que puedas afianzar en tu vida hábitos saludables. El programa de hoy será muy interesante para quien quiera controlar su peso, porque hoy la nutrióloga Charlotte Camacho nos ayudará a comprender por qué los carbohidratos que consumimos mediante alimentos industrializados, más que nutrirnos, hacen que muy fácilmente provoquemos un exceso de azúcares en la sangre, con consecuencias poco deseables para la salud y para la acumulación de grasa corporal. Así que quédense con nosotros para que conozcan esta información que les será útil para toda la vida. Antes de comenzar, les invitamos a conocer nuestro plan saludable ProInmune 21, que incluye 4 nutracéuticos de origen 100% natural que les ayudarán a afianzar buenos hábitos relacionados con la alimentación, la actividad física y el descanso, con el objetivo de fortalecer sus defensas y mantenerse en su peso ideal. Échenle un vistazo en www.narvartepuravida.com.mx. Muy bien, pues ahora sí, entremos de lleno a esta emisión que viene cargada de información útil por parte de nuestra invitada de lujo, la nutrióloga Charlotte Camacho. Hola Charlotte, bienvenida nuevamente a este espacio. Hola, ¿qué tal Ceci? Y hola a todos los que nos escuchan. Estoy muy contenta de estar aquí nuevamente. Estamos muy contentos de volver a platicar contigo porque tenemos algunas preguntas relacionadas con las emisiones anteriores, donde nos platicaste de los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos. Así es, Luis. Exacto, pero hagamos una recapitulación rápida para nuestros amigos que nos escuchan. En emisiones anteriores, nos platicaste que todos los carbohidratos que comemos se convertirán en glucosa en la sangre, y esa glucosa acabará como energía para nuestras células o acumulándose en los músculos, y el excedente se convertirá en grasa corporal. Así es, Ceci, es correcto. El principal problema de los carbohidratos es que al consumirlos en exceso vamos a generar una gran cantidad de glucosa que se transforma en grasa corporal. Con mucha claridad nos hiciste ver que no todos los carbohidratos son iguales, puesto que algunos, es decir, los carbohidratos simples, liberan la glucosa en la sangre de manera más rápida que otros y que es preferible que la liberen gradualmente para que no se produzcan picos de insulina, que dicho sea de paso, insulina en exceso impide que nuestro cuerpo queme la grasa acumulada. Así es, Luis, efectivamente. Y bueno, también cuando nos explicaste la diferencia entre carbohidratos simples y complejos, nos señalaste que para una alimentación saludable son preferibles los carbohidratos complejos, sobre todo aquellos ricos en fibra, puesto que al liberar la energía de manera gradual ayudan al control de peso y evitan enfermedades como la diabetes y otras crónico-degenerativas. Ceci, permíteme una nota para nuestro auditorio. Si aún no has escuchado las emisiones anteriores, te recomiendo mucho que pongas pausa a esta y les eches un vistazo en narvartepuravida.com.mx/podcast, donde encontrarás los audios por si los quieres escuchar completos y las transcripciones por si prefieres leerlos para que no pierdas detalle de lo que aquí hablamos. Muy bien, Ceci, ahora sí continúa, por favor. Ok, pero ahora la duda que tenemos aquí es la siguiente. El trigo es un carbohidrato complejo que contiene fibra. El pan, ya sea artesanal o industrializado, se hace con harina de trigo. ¿Por qué escuchamos tanto por ahí que el pan industrializado fácilmente puede hacer que nos excedamos en el consumo saludable diario de carbohidratos? Y por lo tanto, pues no es muy recomendable. Así es, Ceci. De hecho, es algo muy común el confundir el consumo de pan blanco o pan integral como algo completamente saludable. Idealmente, aquí podríamos decir que es un buen alimento. Son carbohidratos complejos, por lo tanto, podremos pensar que son benéficos para nuestra salud. Pero esto ya no es exactamente así. ¿Cuál es el problema de este tipo de alimentos? Pues, número 1, su alto procesamiento. El problema es que ya no nada más es un alimento de panadería hecho con trigo. El problema es que ahora tiene una gran cantidad de elementos añadidos, azúcares, sales, grasas, sin meternos además en todos los químicos, aditivos, colorantes. Entonces estos alimentos se han convertido en realidad en una bomba de químicos. Ok, ya veo. Cuando hablamos de pan industrializado, nos referimos a aquel que viene empacado de fábrica. Y entonces, como nos dices, un primer problema es que ese pan ya no solo es de trigo.
¿Y por qué le agregan esos otros elementos? A la industria alimentaria no le conviene que un alimento tenga muchos elementos o sustancias orgánicas, porque si lo piensan, entre más elementos orgánicos tiene un alimento, pues más rápido se echa a perder, ¿no? Porque de ahí es donde se derivan las bacterias y ahí es donde podemos empezar a pensar en que un alimento se va a echar a perder rápidamente si tiene muchos elementos orgánicos. Por lo tanto, lo que hace la industria alimentaria es que quizá esta harina de trigo o este arroz, pues le van quitando todos los nutrientes naturales que tiene, después le agregan algún aditivo para que su sabor y su apariencia mejore, su textura, y le agregan nutrientes químicos para que puedan decir que es saludable. ¿Cómo pueden darse cuenta de esto? Pues a lo mejor en un alimento que podría ser tan natural como una tortilla, pero ustedes pueden ver que la etiqueta dice adicionado con vitamina B, o adicionado con vitaminas, o adicionado con fibra. Pues eso, ¿qué significa? Que se la quitaron y luego se las agregaron de manera química. Entonces no es ese elemento natural o ese nutriente natural que pudo haber tenido el alimento originalmente. Entonces no solo le agregan elementos químicos, sino que le quitan los nutrientes orgánicos. Por esto último es que el pan industrializado dura mucho más que un pan de panadería artesanal. Y por ello, si hemos de comer pan o tortillas, mejor que sean de negocios locales y no panes industrializados o tortillas empacadas. Tiene mucho sentido. Por supuesto, Ceci, estoy de acuerdo. Otro problema de los alimentos procesados es el papel que juegan al día de hoy en nuestra alimentación. Las estadísticas más recientes hablan de que en promedio una persona adulta e incluso niños, su dieta está constituida en un 70% de alimentos procesados. Es decir, cada vez más estos alimentos procesados son pues nuestra principal fuente de consumo en nuestro día, ¿no? En nuestra dieta. La dieta se refiere a lo que comemos cada día. Así que podríamos pensar que más de la mitad de lo que consumimos van a ser alimentos procesados. Y un último problema que yo identifico también es pues las grandes cantidades que se consumen. Si lo piensan, es muy fácil comer grandes cantidades de este tipo de harinas, ¿no? Es muy fácil comer mucha pasta, mucha pizza, muchas frituras, incluso las papas fritas, y también llega a suceder que a veces, aunque decimos, pues como que ya fue suficiente, pasan 10, 15 minutos y si no nos levantamos de la mesa, pues a lo mejor acabamos agarrando otra rebanada de pizza, ¿no? O sirviéndonos otro poco de pasta o agarrando un par de tortillas más. Eso también es muy dado debido precisamente a que se digieren rápidamente. Entonces, aquí es donde se vuelve contradictorio, porque aunque los carbohidratos complejos deberían de ser una buena fuente de fibra y de glucosa de lenta liberación, pues al convertirlo en alimentos tan procesados, pues esto se ha perdido, ¿no? Se ha convertido más bien en alimentos que liberan grandes cantidades de glucosa. Sí, claro, es por eso que pan industrializado, pizza industrializada, pasta industrializada o cereales para desayunar industrializados en realidad provocan que se libere glucosa en cantidades más parecidas a las que libera un carbohidrato simple como lo son el azúcar, los refrescos o las mieles. Efectivamente, Luis, lo has entendido muy bien. Sharon, hace unos momentos hablaste de otro tema que nos ha llamado mucho la atención. Se trata de esta gran pregunta. ¿Por qué es tan fácil que nos habituemos a comer carbohidratos? ¿Por qué pareciera que nuestro cuerpo nunca le dice que no a un producto cargado de azúcar o alto en carbohidratos simples? Sí, esa pregunta seguramente nos la hacemos todos a quienes nos gusta mucho comer y descubrimos que aquello que más nos engancha son los carbohidratos. Y bueno, como queremos mantener el estilo de esta serie, en donde cada día abordamos un tema en concreto, te proponemos, Sharon, que en el próximo capítulo nos enfoquemos en esa pregunta. Por supuesto, Ceci, estoy de acuerdo. De hecho, además es un tema que da para platicar mucho más. Bueno, pues así quedamos. Sharon, muchas gracias por compartir con el auditorio de Pura Vida Saludable tus conocimientos de nutrición. Al contrario, Ceci, muchas gracias a ti y gracias a Luis por invitarme a esta sesión. Amigos, si nos han acompañado en emisiones anteriores, entonces ya saben que Sharon brinda consulta de nutrición en línea, así que si desean un plan de alimentación diseñado especialmente para ustedes, en las notas del programa les dejamos la liga al formulario para entrar en contacto con ella.
Muchas gracias, me encantará estar en contacto con ustedes. Muy bien, Sharon, Luis, auditorio. Así llegamos al fin de esta emisión de Pura Vida Saludable. Muchas gracias a ustedes que están del otro lado, porque escuchándonos hacen posible este podcast. Agradecemos de antemano tus valoraciones de 5 estrellas, por suscribirte en Apple Podcast, en Spotify o en iVoox. También por tus comentarios y por supuesto por apuntarte al Plan ProInmune 21 para que descubras lo maravillosos que son los nutracéuticos que incluye. Si lo que abordamos en esta emisión te interesó, entonces te recomiendo echarle un ojo al nutracéutico elaborado con polifenoles del té verde, ya que puede ser utilizado para revertir poco a poco los efectos negativos de un consumo excesivo de carbohidratos industrializados. ¿Dónde te puedes inscribir en el Plan ProInmune 21 o encontrar más información de este nutracéutico? Pues en www.narvartepuravida.com.mx. A Ceci y a mí nos dará mucho gusto verte por allá. Nos encontramos el próximo episodio con más de Pura Vida Saludable. Se despide de ustedes, Cecilia Ávila. Esperen, nos falta el repaso rápido de lo que aprendimos hoy con la nutrióloga Sharon Camacho. ¿Por qué no es tan recomendable consumir pan industrializado si bien se elabora con trigo, que es un carbohidrato complejo? Porque a este tipo de alimentos les agregan una gran cantidad de ingredientes, como son azúcares, sal, grasa, lo que los hace una bomba de químicos. ¿Por qué a algunos panes industrializados les quitan los nutrientes orgánicos? Porque a la industria alimentaria no le conviene dejarlos, ya que en los nutrientes orgánicos se generan bacterias, lo que provoca que este tipo de pan dure menos en el aparador. Una más, ¿cómo podemos saber si a un alimento procesado le quitaron nutrientes y se los agregaron de manera química? Pues muy fácil, leyendo la etiqueta. Por ejemplo, si en el empaque de un producto tan básico como las tortillas vemos que dice adicionado con alguna vitamina o fibra, esto querrá decir que le quitaron la fibra natural y se la añadieron químicamente. A ver, ¿por qué otra razón comer alimentos procesados no es tan recomendable? Porque como nos platicó Sharon, datos de estudios recientes indican que estamos comiendo hasta un 70% de productos procesados al día, lo cual impide un balance saludable en nuestra alimentación. Otra pregunta, ¿cuál es el tercer problema que Sharon comentó sobre consumir carbohidratos de alimentos industrializados? Que fácilmente nos excedemos al comerlos. O sea, que nos encantan y no ponemos límite para comerlos. ¿Por qué sucede eso? Eso será el tema de nuestro próximo episodio. ¡Los esperamos!